Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayendo la lección número 13 para concluir el trimestre que hemos estado estudiando la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y la lección de esta semana nos trae el proceso del juicio. ¿Cómo se va a llevar a cabo este juicio? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en este juicio? Así es que vamos a analizar qué es lo que va a estar pasando en este momento. Y así es que con ellos me gustaría llevarles para que veamos un poquito eh, cuál es el proceso del juicio del cual se va a estar llevando a cabo. Y el versículo para memorizar dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Así es que es allí donde cada quien va a recibir su recompensa de aquello que ha hecho, y eso será en ese juicio. Fíjese, dice, si hay algo sobre lo que la escritura es clara, es la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia, tan insuficiente aquí ahora, algún día llegará. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría. Nos lo dice en Job 37, versículo 16, y que sabe todas las cosas en 1 de Juan 3:20, incluyendo nuestras intenciones más secretas en Eclesiastés 12:14 y Jeremías 17:10. La palabra de Dios es muy clara, es eficaz, mi querido amigo y hermano que me escuchas, y es por ende que Dios sabe todas las cosas. Podemos escondernos de todo y de todo lo demás, pero nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Este proceso es de naturaleza cósmico-histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego la extendió a este mundo en Apocalipsis 12:7-9. Durante esta semana que hemos comenzado, vamos a considerar el proceso del juicio del tiempo del fin, con sus tres fases principales: el juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. Y es lo que vamos a estar analizando en la lección de esta semana para poder comprender mejor cuál es el proceso del juicio. Esto es un tema muy grande, muy abarcante, y es bueno comprender para que no hayan equivocaciones. Así que vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo esta semana. Y fíjense que dice que la Biblia es muy clara con respecto a la existencia de un juicio, ya que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo en 2 de Corintios 5:10. O sea, tiene que haber un juicio. De nada válido el trabajo, la obra que se hace, todo lo que Dios ha hecho si no hubiera un juicio. Un juicio implica salvación o condenación. Y todos nosotros merecemos la condenación porque sabemos que en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos. Pero hay buenas noticias. Dios desea nuestra salvación y no nuestra condenación, como en Ezequiel 33:11. Entonces, ¿por qué juzgarnos? ¿Por qué no salvarnos a todos sin necesidad de un juicio? Fundamentos del juicio. Lo vamos a estar viendo en la lección de esta semana, en base a qué seremos juzgados. Así que así podemos contestar algunas de nuestras preguntas. Fases del juicio. Va a haber un juicio pre-advenimiento. Va a haber el juicio milenario.
va a haber el juicio final. Consecuencias del juicio, la muerte segunda. Y es lo que vamos a seguir analizando durante esta semana casi última de año. Los fundamentos de esto, miren, en base a qué seremos juzgados. Vamos a verlo, en base a qué. Fíjate que se dice que vosotros debéis hablar y portaros como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad en Santiago 2:12. O sea, cuando hay un juicio, usted hace lo mejor para no caer mal ante el que está haciendo el juicio o que lo juzguen mal, ¿no? Los 10 mandamientos son la base del juicio. Santiago 2:12. Estos determinan quién ha pecado en 1 Juan 3:4 y todo pecador será condenado. Sin embargo, siguen las buenas noticias. Hay un abogado para el pecador en 1 Juan 2:1. Hay un abogado, Cristo Jesús. Todos podemos contratar sus servicios. Son gratuitos allí en Romanos 3:24. La intercesión de Jesús nos asegura la absolución en el juicio. Si Jesús intercede, tus pecados serán borrados. Si tú has ido a Jesús y le has pedido perdón por tus pecados son borrados. En inglés, your slate is clean, tu página es completamente nueva. Puedes comenzar nuevamente. Seremos juzgados por nuestras obras, en Eclesiastés 12, 13 y 14, pero para el que tiene fe en Cristo, su vida se antepone a la nuestra. De este modo venceremos en el juicio. Salmos 76, 9. Así es que, mi querido amigo y hermano que me escucha, allí tenemos la base en lo que seremos juzgados. Y fíjese que no puede ser más claro, sino el decir cómo es. Fases del juicio. Mire, vamos a ver estas fases. Tenemos el juicio preadvenimiento. Dice, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos y de destruir a los que destruyen la tierra, en Apocalipsis 11:18. Cuando Jesús venga con su recompensa, viene con él y su paga delante de su rostro, en Isaías 40:10. También lo dice en Apocalipsis 22:12. Nadie recibirá la recompensa antes del advenimiento de Jesús, ya que todos los muertos esperan inconscientes en sus tumbas. Y recuerden que hemos analizado esto durante todo el transcurso de la lección. Los muertos están en un sueño. Aquel sueño no sabe lo que está sucediendo porque obviamente todo ha sido puesto al olvido. Por lo tanto, no puede haber una recompensa para ellos. ¿Ok? No hay un adelanto, no hay nada dado hasta que sean ese advenimiento de Jesús venga, ¿verdad? Esto significa que antes de la segunda venida se ha tenido que juzgar la vida de cada uno de otro modo, en base a que unos serán resucitados para vida eterna y otros deberán esperar a la segunda resurrección, la de la condenación, allá en Daniel 12:2, Mateo 25:46 y Apocalipsis 20:5-6. A este juicio solo asisten los ángeles y los mundos no caídos, ya que se celebra en el cielo mientras la vida en la tierra sigue desarrollándose en Daniel 7:9-12. Lo que nosotros, este juicio preadvenimiento, es un juicio antes que se lleva a cabo claramente allí con los ángeles y los mundos no caídos acerca de cómo debe ser la paga. Un juicio de preadvenimiento. Veamos. Fíjate lo que dice acá. Juicio milenario. Vamos a ver ese juicio milenario para que podamos comprender un poquito más. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Si Dios ya ha juzgado a todos antes de la venida, segunda venida, ¿por qué debemos nosotros juzgar al mundo y a los ángeles durante el milenio? Y le vamos a decir por qué. Es muy sencillo. Allí en 1 Corintios 6:2-3, debemos confirmar que las acusaciones de Satanás contra Dios
son falsas. Tenemos que estar seguros de que nosotros adoramos a Jesús por las razones verdaderas, a Dios, y que le servimos por las razones verdaderas, no porque Satanás nos haya puesto en la mente ideas. Debemos confirmar que los justos han sido salvos sin parcialidad por parte de Dios. O sea, tenemos que estar seguros que no se omitió o se hizo un error en ese juicio. Debemos confirmar que la sentencia contra los impíos es justa. Si se perdió y se juzgó, esa persona no iba a resucitar, tiene que ser justo, tiene que ser algo que verdaderamente se lo ganó. Debemos disipar todas nuestras dudas, de modo que el mal no vuelva a levantarse. O sea, no puede haber duda en nosotros de que Dios es un Dios imparcial, un Dios que no hace excepción de personas. Tenemos que estar seguros de ello. Veamos el juicio final. Quiero que veamos esta parte del juicio final. Dice que, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. Nos dice que al finalizar el milenio resucitan aquellos que no resucitaron en la segunda venida de Jesús, junto a Satanás y sus ángeles. Son los únicos que aún no han visto ni revisado el juicio de Dios. Ahora son juzgados por lo que hicieron en vida y condenados a una segunda muerte en el lago de fuego, en Apocalipsis 20:11-15. El juicio final. Yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, te insto a que no seas partícipe de este juicio. Si quieres ver a nuestro Rey Señor, entrégale tu alma, tu cuerpo y tu ser a Cristo Jesús de inmediato. El juicio final. El juicio final eh, tiene varias etapas y usted va a analizarlas, pero mientras que la justicia exige que el impío pague por su pecado, el amor impide que el pecador sufra eternamente. ¿Sí? Mientras que la justicia existe que el impío pague. Tú y yo somos impíos todos, porque fuimos eh, condenados a muerte, somos pecadores, pero el amor impide que nosotros suframos eternamente. Al igual que en otros castigos divinos, la muerte acaba con el sufrimiento del pecador. Y podemos ver la historia del diluvio allí en Génesis 7:21-23, donde el juicio final hubo misericordia, hubo esperanza, hubo objetivos, chances para poder salvarse, pero los antidiluvianos decidieron mejor no escuchar la voz de Moisés, perdón, de Noé, que decía que había un juicio que iba a llegar, algo grande iba a suceder, había un diluvio que estaba por surgir y todo lo que tenían eran que oír y aceptar el llamado. También en Génesis 19:24-28 nos habla de otro juicio final, aquel juicio de Sodoma y Gomorra, donde allí fue llevado Lot y su esposa con sus hijas para que se fueran de aquel lugar. La esposa de Lot dio la espalda, se convirtió en una estatua de sal y ellos fueron los únicos sobrevivientes, pero sí hubieron ángeles que llegaron y trajeron también la oportunidad de salvación. En Éxodo 12:29-30 se nos habla de cuando Faraón endurece su corazón y no quiere dejar al pueblo de Israel salir y tuvo que encontrarse con el juicio final de su primer primogénito muerto a base de no querer escuchar. Y así sucesivamente las historias siguen sucediendo, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Segunda de Samuel 6:6-7, tenemos Segunda de Reyes 19:35 y en Hechos 5:1-10. Así es que, mi querido amigo y hermano, el juicio final va a venir porque ya ha venido en el pasado en diversas formas, ¿verdad? Veamos. Consecuencias de este juicio. La muerte segunda. Mire lo que nos dice allí en la palabra de Dios
En Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en Apocalipsis 21:8. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, no seas partícipe de esta muerte. Tienes oportunidad de salvación. Dice que el juicio ha acabado al fin. Se ha manifestado la justicia y la misericordia de Dios en Salmos 89:14. Todos reconocen la justicia de su condenación y se postran ante Dios en Filipenses 2:10. Pero destruirá el Dios de amor a la criatura que creó. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, la contestación a esta pregunta es sencilla, sí. Respetando su libre albedrío y después de haber hecho todo lo posible por su salvación, sufrirán la muerte segunda, excluidos de la presencia de aquel a quien repetidamente rechazaron en segunda de Tesalonicenses 1:9. El pecado, mi querido amigo y hermano que me escucha, comenzó con Lucifer, tendrá un final para nunca volver a surgir en Nahum 1:9. El universo entero volverá a su perfección original. ¿Quieres? Y la pregunta es, ¿quieres vivir allí? Tú, mi amigo y hermano que me escuchas, tú que has escuchado esta palabra y en tu corazón deseas aceptar como Cristo, como Salvador Cristo Jesús. Mira lo que dice en los lugares celestiales, diciembre 20, Elena G. de White, la evidencia más amplia concedida por Dios de que desea la salvación de todos será la condenación de los que rechacen el don del cielo. En el último gran día, cuando todos sean recompensados o castigados de acuerdo con su obediencia o desobediencia, la cruz del Calvario aparecerá claramente ante los que se hallen frente al juez de toda la tierra para recibir la sentencia eterna. Se los capacitó para que comprendieran algo del amor que Dios ha expresado por los seres humanos caídos. Ven cuán grandemente ha sido deshonrado por los que continuaron en la transgresión, escogiendo ponerse junto a Satanás y manifestando menosprecio por la ley de Jehová. Mi querido amigo y hermano que me escuchas en esta mañana, te hago la invitación a que si quieres tú obtener la salvación, si tú quieres ser salvo, en este momento solo te puedo decir que inclines tu rostro para orar y aceptas a Cristo Jesús como Salvador personal. Amado Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, por la oportunidad que tú nos das de regocijarnos junto a ti y de estar preparado para cuando tú vengas en gloria, no ser partícipe de aquella muerte tercera, de aquel momento donde no resucitaremos solamente para ser condenados. Líbranos de la maldad, del pecado y ayúdanos a alcanzar salvación. Quédate en los corazones de aquellos que han escuchado tu palabra. Transfórmalos y ayúdalos para que te puedan aceptar de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, si esta lección te ha sido de bien, te insto a que tú la compartas, recordando siempre que me encuentras allí en YouTube por el nombre de Joseph Class, que es mi canal, y allí puedes ver la lección semanal, puedes compartirla, puedes suscribirte a mi canal y puedes presionar la campanita para que siempre te llegue el update, o sea, el más adelanto. Y también estamos a través de podcast y Spotify. También la puedes escuchar, envíasela a tus amigos, hermanos que se encuentran allá en otros países, en Europa, en Sudamérica, en Australia. Compártelos para que puedan recibir palabra de vida, tengan la oportunidad de salvación. Y gracias por su apoyo, gracias por su colaboración. Dios les bendiga, Dios les guarde.